Buenas tardes a todos y a todas. Mil gracias por acompañarnos estos 45 minutos hablando de Makers for Business dentro de la Maker, que siempre es pues un evento en el que al final coincidimos un montón de gente con un montón de ideas diferentes. Así que nada, y hoy nos vamos a hablar pues un poco más de la parte más negocio, sin irnos demasiado del tema Maker. Así que nada, tenemos a Xavier, a Tomás y a Pili y a Pilar. Así que en vez de hablar yo, voy a darles nada, 2 minutos a cada uno. Si tal, empezamos por ti, Pili, para presentaros y presentar un poco vuestros proyectos. Nosotros estamos especializados en ciberseguridad y tenemos dos ramas. Por un lado, lo que es servicio, distintos tipos de servicio. Nuestro core es el análisis forense digital, peritaje informático, hacemos auditoría, pentesting, todo en esa línea. Y luego también trabajamos con hardware, pero lo que hacemos es enfocado todo al análisis forense digital, o casi todo, hardware hacking también. Entonces, esas son un poco las dos líneas que tenemos, porque, bueno, empezamos con servicio, el servicio nos llevó a ver que en el mercado no había todas las herramientas que a nosotros nos gustaría por nuestro core, que es el peritaje, y entonces decidimos desarrollar pues distintos artilugios, ¿no?, para extracción de datos y otros temas similares. Fue por eso, por lo que derivamos en todo esto. Y luego que uno de los socios es un apasionado del hardware hacking y le encanta la electrónica y claro, todo lo que sea trabajar en dispositivos de ese tipo nos arrastró a todos con él, básicamente. Pero bueno, es eso, que por una parte nunca dejamos de dar servicio e intentamos sacar proyectos con hardware adelante. Son un poco las dos vías que tenemos nosotros. Y Pilar, ¿el nombre de la empresa? Forensic and Security. Sí. Genial. Sí, vale. Gracias. Así, para que conste en acta. Vale. Vale, y ahora Tomás, si te parece, nos presentas. Sí, bueno, encantado de estar aquí. Yo me llamo Tomás López, soy de Barcelona y mi empresa se llama Nixie for Children, que es una empresa social que nació de mi proyecto de final de carrera, que yo estudié diseño, que es la profesión que tengo, y a raíz de eso pues me metí en este proyecto con muchos otros colaboradores que se sumaron, y lo que hacemos es ayudar a niños y niñas que se tienen que operar a que reduzcan la ansiedad por el miedo a lo que se van a encontrar. Entonces, con realidad virtual les explicamos qué van a ver, cómo va a ser el hospital, la anestesia, todo el proceso por el que van a pasar, y con eso conseguimos que los niños vayan pues, más tranquilos a la operación, y recientemente estamos abriendo nuevas líneas de impacto en otras áreas del hospital, que luego, si da tiempo, comentamos. Vale, genial, gracias Tomás. ¿Y Xavier? Sí, bueno, en primer lugar, gracias a la organización, a Inés y a mis compañeros por invitarme. Yo soy Xavier Crespo, soy cofundador de ST Robotics. Somos una empresa estamos en Vigo, llevamos sobre 2 años y nos dedicamos principalmente al desarrollo de dispositivos electrónicos conectados, lo que viene siendo Internet of Things comúnmente. Trabajamos sobre todo sector industrial, sector agrícola, logístico, ese tipo de sectores más empresariales de business to business. Y en nuestro caso sí que tenemos un origen bastante ligado al mundo maker, sobre todo ligado a la Asociación Tecnológica e Industriosa de Vigo, de la que somos miembros y fundadores. Y bueno, yo creo que el vínculo se refleja un poco también en la forma de trabajar, porque en nuestro caso pues hacemos cosas, no nos importa probar cosas, no nos importa cometer errores. Eso sí, siempre el error siempre es algo que tienes que aprender y que al final que es lo que yo creo que es lo más importante de la mentalidad maker, que es aprender del camino y no solo del destino, vamos. Tal cual. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora que ya os conocemos así un poco más a todos,
y a todas. Bueno, antes de nada, deciros que yo estoy aquí también en representación de Startup Galicia, que es una asociación desde la que, bueno, pues impulsamos un poco el emprendimiento en Galicia. Tenemos un Slack, que es el Furancho, donde hay un montón de gente emprendedora de Galicia, que si tenéis cualquier idea, sois súper bienvenidos y bienvenidas a compartir con la comunidad. Y Tomás, aunque estés de fuera, también súper bienvenido. Así que nada, eso, que para Startup Galicia es genial poder estar aquí con vosotros y vosotras. Y nada, y si os parece, ahora os voy a hacer unas preguntas un poco más concretas. Seguimos y tal el mismo orden de intervención, Pilar, Tomás, Xavier, aunque bueno, sentiros libres de pues, intervenir en cualquier momento si queréis decir algo. Y nada, pues la primera pregunta sería que nos explicaseis un poco cuál fue vuestro paso desde la idea a la empresa, o más el punto en el que estéis ahora, y sobre todo desde el punto de vista de la financiación, si en algún momento habéis necesitado conseguir financiación para pasar de la idea al proyecto, y con qué dificultades os habéis encontrado por el camino. Bueno, me voy a centrar en uno de los proyectos con el que pasamos por un par de aceleradoras. Ese proyecto era un hardware, bueno, un mix de hardware y software para hacer extracción rápida de datos sin alterar el sistema original, sin tener que apagarlo. Cosas que los peritos comprendemos el porqué, ¿no? Pero claro, solo los que trabajamos en esto, ¿no? Tenía unas características técnicas que hacían que a nivel judicial esa prueba no se pudiese invalidar. Entonces, pero también, claro, entiendo que es algo que si no trabajas en este sector, pues a lo mejor esos factores no tienen tanta importancia. Era indetectable por el malware, si lo utilizábamos para hacer monitorización de malware en los equipos, etcétera, ¿vale? Ese proyecto, bueno, sí que necesitó muchísimo capital. Nosotros, bueno, tuvimos que invertir nosotros, luego también con unos préstamos gracias a Xes Galicia y Vigo Activo. Tuvimos que buscar financiación. Al final, o sea, llegamos hasta Israel buscando dinero para este proyecto, porque claro, las características del hardware lo encarecían muchísimo. Tenía esa peculiaridad. Y, a ver, todo esto fue, llegamos a tener prototipo, buscamos partner industrial, lo que pasa que, bueno, el año pasado se nos paralizó todo con el tema del COVID, porque el partner industrial que al final, que más interés tenía en este proyecto, también tuvo que paralizar muchas cosas por el COVID, entonces, bueno, eso generó que se parara todo ese proyecto. Hablo de ese porque, bueno, fue muchísimo trabajo buscando tanto la parte técnica como la parte de búsqueda de financiación, porque no es un proyecto sencillo. Entonces, claro, ahí la característica más fuerte tal vez para nosotros era el hándicap. Tenía el hándicap técnico, pero eso lo podíamos superar. Era más el hándicap de que antes de empezar a facturar necesitábamos ingresar mucha cantidad de dinero y vimos que era muy complicado encontrar financiación así. Por eso nos fuimos fuera, porque la mentalidad que hay en Israel a nivel de financiación y startups es un poco diferente, ¿no? Se asume otro tipo de riesgos, o yo desde mi punto de vista lo entiendo así. Pero claro, también nos costó entrar ahí. Y bueno, también llegamos a casi a posibles, nosotros estamos siempre en el casi, ¿no? Posibles colaboraciones, pero una startup con la que íbamos a empezar a colaborar allí, no era ronda semilla, era la siguiente ronda y les entraron millones, entonces dejaron de hablar con nosotros, claro, que éramos ya demasiado pequeños para lo que ellos querían y necesitaban. Porque claro, allí las rondas no son como aquí. O sea, hay que multiplicar varias veces una ronda de aquí para que sea similar a lo que hay allí. Entonces, bueno, fue todo un camino de aprendizaje, pero es que nosotros a la vez manteníamos la empresa de servicios para poder tener una forma de la empresa de servicios, invertíamos dinero también en la otra empresa. Es decir, era la que nos daba de comer y a la vez seguíamos sacando dinero ahí para poder seguir investigando, porque la cantidad de investigación, las horas que metimos ahí,
fueron muy grandes y nos vimos con esa limitación. Entonces, a nosotros el tener la capacidad de poder dar servicio y generar producto, poder paralelizar eso, fue lo que nos dio vida, porque si no, hubiese estado mucho más complicado aún. Esa es un poco nuestra experiencia en ese sentido. Vale, gracias Pilar. Pues Tomás, si nos puedes contar desde Nixie, sí, por favor. La idea salió, como os he contado, de mi proyecto de final de carrera, pero viene de una historia personal que al final era, bueno, algo que me pasó cuando estudiaba en la ESO, que era muy pequeño, y tenía un amigo que tuvo cáncer, que era un amigo de toda la vida, y no lo superó. Y fue un shock muy fuerte, entonces siempre había querido volver a un hospital, ayudar de alguna forma y no sabía muy bien cómo. Entonces, años después decidí presentarme con mi carrera de diseño a un hospital pediátrico a ver cómo podíamos ayudar sin ningún producto en mente todavía. Y de allí fue que descubrimos la necesidad, vimos todo el problema que había con los niños en la preparación para quirófano, la ansiedad, y decidimos empezar un primer prototipo. El problema era que de ese primer prototipo era algo muy poco enseñable, digamos, era algo que estaba en una fase muy inicial. Entonces tuvimos que hacer una pequeña inversión que por suerte no tuvo que ser muy grande por los gastos que teníamos y creamos la primera pieza de realidad virtual que ya tenía un poco de cara y ojos con una pequeña inversión inicial nuestra. Y para poder hacer un ensayo clínico, que era el primer paso en nuestro caso, al ser sector salud, lo primero que teníamos que hacer era validar que lo que estábamos haciendo estaba funcionando, con lo cual necesitábamos un ensayo clínico. Encontramos muy rápido un hospital que quería colaborar con nosotros, pero les tuvimos que ayudar en la financiación del ensayo. Entonces hicimos un crowdfunding, que es una herramienta muy útil, pero que hago un aviso también, que no es la solución a todo. El crowdfunding es muy complicado y muy difícil de conseguir y requiere muchísimo trabajo. Pero para según qué tipo de proyectos puede ser muy útil. Y en nuestro caso pues nos funcionó. Y con eso arrancamos el ensayo clínico, que fue nuestro primer empujón. Y a partir de ahí hemos ido avanzando con lo que ingresamos de facturación con la empresa normal. Y ese ha sido nuestro arranque en los últimos 3 años hasta donde estamos hoy. Vale, perfecto, Tomás. Después volvemos ya sobre la idea del crowdfunding. Total. Y nada, Xavier, si nos puedes explicar. Sí, yo os hablo un poco también, bueno, en mi caso, o en nuestro caso, la experiencia es un poco parecida a la que comenta Pilar, porque somos una empresa un poco dual de servicio y producto. Os puedo comentar el caso particular de uno de los últimos proyectos, que es el caso de Entouch, que es un dispositivo para controlar interfaces sin necesidad de contacto, con gestos, por ejemplo. Y bueno, todo esto surgió un poco antes del confinamiento de marzo del año pasado, pero bueno, siempre estuvo ahí en la mente. Y bueno, en el confinamiento, pues con lo que teníamos en casa y con poco más, la verdad, bueno, pues empezamos a hacer algunas pruebas y ver qué tal iba y qué nos decían nuestros, bueno, más que clientes, amigos, porque eso fue tomando unas cañas, no era ni proyecto ni nada. Pero bueno, hicimos unas pruebas y bueno, al final pues hicimos un producto sencillo de andar por casa, que no es para enseñar, que tiene papel albal y cosas raras, cables y bueno, nada. Y lo pusimos en la web, empezamos a moverlo un poco y nuestros amigos pues estaban contentos. Hacían lo que quería ellos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor eran los únicos del mundo que estaban contentos, porque luego más salida de eso pues realmente no tuvo. Ganamos incluso algún premio, pero bueno, se quedó ahí por lo menos ese producto. Lo que sí que nos valió es un poco el camino. Sí que gracias a esa tecnología y esos conocimientos, pues sí que ganamos contratos con otros clientes mucho más significativos, que sí que nos pagaron sueldos basados un poco en esa tecnología, aunque en otro formato y en campos que no imaginábamos. Y esa es nuestra principal forma de financiarnos, recurriendo principalmente a clientes, porque bueno, nosotros creemos que es la mejor forma de validar un producto, aunque hay muchos casos, evidentemente.
pero bueno, si podemos elegir, pues optamos por que nos pague un cliente. Vale, gracias. Bueno, como habláis, los tres hablasteis de la idea, pues, que es muy maker, del prototipo, de salir cuanto antes, de tener algo, aunque no sea muy bonito, por lo menos que sea, pues, funcional, ¿no? Para ver si efectivamente da respuesta a la solución, vamos, que se plantea. Pues preguntaros un poco si veis que esa mentalidad maker a vosotros os ha ayudado y pensáis que os ha dado unos resultados, pues, buenos para seguir continuando por ahí a la hora de construir, pues, vuestra empresa y llegar a financiar y poder, entiendo que se convierta en un trabajo a tiempo completo. Y nada, Pilar, si nos puedes decir un poco tu A ver, yo punto de vista. sí que creo que cuanto puedas tienes que testear con el mercado, con los clientes, como dice Xavier, o Tomás ya lo que hizo directamente fue qué necesitáis y ahí sobre eso construimos. Creo que son las mejores opciones. En nuestro caso teníamos claro como profesionales y con las cosas que nos gustaría, que aún seguimos echando en falta cosas en el mercado. Claro, como profesionales dice, si existiese esto, si esto funcionara, tal. Creo que al final, si tienes una empresa de servicios, sabes un poco lo que te están pidiendo los clientes y lo que tú como profesional necesitas, o si quieres aportar, creo que son las vías, si quieres aportar algo, pues vete a hablar con la persona a quien se lo quieres aportar, ¿no? Al final testear siempre es lo fundamental, al principio. Creo que es lo que te va a dar un poco la idea también. Y luego, desde que piensas en un producto o en un servicio hasta que luego lo ofreces, también pasa por muchos estadios, porque los feedbacks te van haciendo madurar esa idea y el desarrollo va tomando otros caminos. Y al final consigues algo mucho más cercano a quien se lo quieres vender o para proporcionar el servicio, lo que sea, ¿no? Pero testear siempre es fundamental, siempre, en el ámbito que sea, yo creo que es fundamental. Vale, perfecto, gracias, Pilar. Tomás, si nos puedes... Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Pilar. Al final, luego mirando para atrás en mi proceso de cómo ha salido Nixie, creo que tuve como quizá por deformación profesional. Al final en el diseño como que nos machacan mucho porque el proceso de crear algo desde el mundo del diseño parte del problema siempre, porque viene un cliente y te dice, tengo este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y creo que la filosofía maker y en cuanto a emprendimiento en general, muchas veces eso es lo que pasa. Y en el Lean también se habla mucho, que luego se ha hablado mucho, de, bueno, empezamos con un pequeño prototipo y vamos iterando y en función de lo que vemos sobre la marcha, el producto coge forma por sí solo. Al final es la manera de validar al ritmo al que tú vas avanzando, porque es como todo, si tú creas un producto brutal y lo llevas al mercado y luego no encaja y tienes que dar pasos atrás, siempre es mejor validarlo sobre la marcha. Y al final el producto termina cambiando solo por lo que te dicen tus clientes, por lo que dicen tus usuarios, y es un proceso de constante evolución. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos con simplemente un visor de realidad virtual, que nos lo imaginábamos tipo Oculus Go, un visor que estaba en el hospital fijo y tal, y hablando con los médicos nos decían, no, es que yo no me interesa que me des un Oculus Go porque me lo van a robar, tengo que estar pendiente de actualizarlo, yo quiero que esto se lo puedan llevar a casa para que lo hagan con la familia. Listo, ok, Google Cardboard. Entonces, el propio producto de cómo dábamos el software, que era la realidad virtual, también cambió a medida que los clientes, en este caso el hospital, nos iba diciendo cómo lo quería, hasta llegar al punto de darnos ideas nuevas, tipo cuando le explicamos a los niños qué les va a pasar, les queremos explicar sobre un peluche suyo, dónde les van a hacer la operación, porque es una manera de que ellos entiendan, pero sobre su peluche propio no podemos trabajar porque están tan conectados que es como si se lo hicieras a él. Entonces necesitamos un peluche separado. Y de ahí fue que creamos los peluches de Nixie, que han venido este año y que sirven para explicar a los niños dónde le van a operar, ¿no? Y al final son ampliaciones del proyecto que vienen de estar en el terreno y de ver. Exacto. Vale, fantástico, gracias, Tomás. ¿Y Xavier?
Yo la verdad es que un poco más de lo mismo, de lo que han dicho ellos. Nosotros, tanto, bueno, esta filosofía maker de prototipado o ágil, depende un poco, Sí. siempre lo hacemos. Nosotros los proyectos siempre hacemos una primera fase que es muy pequeña bueno, de ver por dónde van los tiros, porque nosotros, si hacemos un proyecto en el sector logístico, nosotros de logística pues sabemos lo justo o menos. Entonces, bueno, pues así también, no solo para el cliente que a lo mejor no sabe lo que quiere, qué puede pasar, pero muchas veces somos nosotros que no sabemos qué problemas nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues hacemos una primera fase, un prototipo rápido, ver más o menos que no se nos escapa nada a nadie y luego ahí sí que hablamos ya, bueno, de cosas más serias, de si quieres llevar al mercado, de temas de seguridad, bueno, son palabras mayores, pero bueno, sin la primera fase de prototipado no hacemos nada, intentamos evitarlo. Sí, claro, supongo que esa es la gran ventaja, vamos, de algo maker, un equipo pequeño, al menos, manejable, al menos, frente a una gran corporación que responde, bueno, pues a su ritmo, vamos. Sí. Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, ya habéis ido hablando un poco cada uno de su caso, pero explicar un poco, por ejemplo, pues en el caso de Tomás, ¿no? Que es muy claro, ¿por qué elegisteis el crowdfunding? ¿Por qué consideráis que esa opción de financiación de vuestro proyecto es la que más ajustaba a la filosofía del proyecto? Pues eso, Xavier, ¿por qué decidisteis primero pues ir directamente al cliente final? Y eso, Pilar, también por qué vosotros decidisteis, aunque ya lo comentaste, un poco de seguir combinando servicio y producto e intentar buscar financiación para ese producto. Sí. ¿Por qué ir a esas rondas? Bueno, un poco de cuáles creéis que es la forma de financiación que se adapta mejor a la filosofía de vuestro proyecto para que se convierta en una empresa. Y Empiezo Pilar, yo, vale. si puedes empezar, por favor. Bueno, nosotros empezamos con los préstamos participativos porque tampoco conocíamos mucho opciones. Aprendimos muchísimo en nuestro paso por Vía Galicia de opciones, a dónde podíamos ir, etc. Luego el tema de fondos también lo vimos como necesario, pero no business angels en nuestro caso porque nuestro proyecto era muy intenso en capital. Deep Tech, ya el hardware era muy caro, entonces claro, tenía unas características muy especiales, muy de nicho, dentro de la ciberseguridad era muy de nicho, entonces bueno, teníamos que buscar, tampoco cualquier fondo nos valía, entonces buscamos fondos ya más especializados en temas tecnológicos, también algunos especializados en temas de ciber, buscamos partner industrial porque al final vimos, todo esto también te lo va dando un poco la experiencia, lo que te van diciendo, Claro, el feedback sí. de todo esto, de todas las puertas a las que vas llamando, también es importante. No solo, o sea, el feedback no es solo importante para construir el proyecto, sino también para ver el camino por el que tienes que ir, Claro, ¿no? En busca de financiación. Entonces luego vimos que el partner industrial era importante para nosotros, nos planteamos un Neotec, un Cedeti, un Enisa, el problema es que no teníamos músculo económico suficiente, entonces teníamos que ver ahí, valorar. Tuvimos opciones con Business Angels, pero claro, para un proyecto tan intenso en capital no era del todo adecuado, era más importante una inversión de un fondo por las características del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, fuimos buscando opciones a medida que también íbamos conociendo las opciones y el feedback de ver también otras startups, lo que van haciendo. Quiero decir, al final aprendes un poco de todo, de lo tuyo y de ver lo que hacen otros compañeros y creo que a nivel startup también compartimos mucha información, comentamos mucho y todo eso vale muchísimo. No todos los proyectos son iguales, evidentemente hay muchas diferencias de unos a otros o de cómo lo quieres enfocar, aunque sea un proyecto similar, da igual. Pero el feedback que te dan por la experiencia otros compañeros también vale de mucho. Y eso te ayuda a construir un camino. Hasta me planteé el crowdfunding al principio,
pero luego lo vi muy complicado, no éramos proyecto de crowdfunding para nada, no somos, no, porque no, ya esa parte más social que suelen sí, tener, ¿no? Claro, exacto, ¿cómo explicas el tema de un hardware forense? ¿Forense para qué? Para abrir al muerto, ¿no? Para el servidor, para el ordenador, claro. No, nos encontrábamos, claro. Entonces el crowdfunding al final lo descarté, pero sí que pensé en él, quiero decir, al final vas viendo, vas investigando un poco también, porque claro, cuando empezamos en todo esto no conocíamos mucho de... Yo empecé a escuchar lo del Lean Startup en Vía Galicia, no conocía el libro, por ejemplo, entonces claro, son cosas que luego vas aprendiendo, claro. pero que te lleva también es un rodaje y aprender mucho del feedback, no solo del propio, sino del de los compañeros. Es súper importante. Sí. Vale, gracias, Pilar. Tomás. Yo veo muy, muy importante este último punto que remarcabas, Pilar, de estar en contacto con la comunidad y de hablar con otras personas que están emprendiendo, porque al final es donde te das cuenta de cómo realmente se hacen las cosas, que es algo que a mí me sorprendió cuando empezaba en todo este mundo del emprendimiento, y es que la única vía que a mí me llegaba al menos, o que yo percibía, era la de la inversión y la de crear un unicornio y crecer con rondas de inversión, y era lo único que tenía en mente como opción de crecimiento. Y creo que es importante también dar a conocer que no siempre es así, que no todos los proyectos van a encajar en esta filosofía, igual que no todos los proyectos encajan en crowdfunding o en cualquier otra vía de financiación, ¿no? Entonces, es importante hacer el match entre lo que estás intentando hacer, tu filosofía, a dónde quieres llegar y por qué quieres el dinero y para qué, ¿no? Cómo hacer un esquema de todo esto, y eso te lleva un poco a decidir. En nuestro caso, el crowdfunding venía muy alineado por muchas cosas. De entrada porque era el principio del proyecto, y yo el crowdfunding lo veo como una estrategia de comunicación casi más que de financiación, porque lo que te da el crowdfunding es una excusa para poder decirle a la gente que estás haciendo cosas, de contactar a mucha gente, de llamar a prensa, de que hablen de ti, y al final eso tiene casi o más valor que el dinero que terminas consiguiendo, comparando el trabajo que le tienes que meter, ¿no? Porque al final conseguir grandes campañas de crowdfunding también es muy complicado y también requiere invertir en ellas. Con lo cual, como estrategia de comunicación a mí me parece brutal, pero sí que creo que es importante que en el caso de crowdfunding en concreto sean proyectos que sean muy fáciles de explicar y que puedan llegar a... que mucha gente se pueda sentir identificado con ello, porque al final lo que necesitas es que mucha gente conecte. Entonces, si es fácil de explicar y es visualmente explicable en una imagen, por así decirlo, es más fácil que conectes, porque al final la gente lo ve muy rápido y tienes que poder explicar muy rápidamente qué es lo que haces. Si tiene impacto social, pues siempre ayuda a que la gente pues, se motiva y quiera poner su granito de arena. Pero sí, en resumen, creo que es importante eso, que cada proyecto elija cuál es su modelo de financiación y que no todo es crear un unicornio, que hay muchas otras vías, sea en préstamos, sea con la propia facturación. Sí, es que aquí hablamos de rondas y de business angels como si fuese, vamos, sopa de verduras, vamos, y hay otras realidades. Vale, Xavier, si nos puedes explicar un poco vuestro caso de A ver, nosotros, por nuestro tipo, al final es un poco lo que dijeron ellos también. Cada proyecto pues tiene su forma de financiarse, y nosotros nos financiamos mediante contratos de clientes. Esa es nuestra financiación, recursos propios. Pero claro, no es un negocio, o sea, nosotros hacemos normalmente cosas a medida, entonces no es algo que requiera mucho capital, y tampoco es algo que vayamos a distribuir a 3 millones de personas. Entonces, bueno, pues digamos que un cliente tiene más fácil solucionártelo. Y también, bueno, es cierto que lo que dijo Tomás, que nosotros siempre, por lo menos lo que se escucha en la calle, siempre es rondas de financiación, porque esta empresa levantó tanto, pero yo la verdad prefiero ganar un contrato de 200.000 euros que levantar 200.000 euros, porque es una forma de validación muy seria. Pero bueno, sí que la verdad le damos a veces más visibilidad, yo creo que por error. Y si os planteáis, por ejemplo, crecer, no sé, a 5 años, ¿queréis ampliar el equipo en, no sé, en 5, en 10, en 15 personas? Sí, lo amplías. Sí, ¿Pero os habéis planteado algún tipo, o sea, tendríais preferencia de alguna forma para conseguir ese capital?
tiene que ser con recursos propios ahora mismo. Orgánico. O sea, nosotros lo que facturamos, hay un margen que es para crecer. No es para crecer este año voy a contratar a 50 personas, pero sí que creces más lento, pausado, sostenible y bueno, sostenible en el tiempo, pero creces. Pero bueno, al final es una cuestión de un poco de filosofía. Sí, tal cual. Depende, sí. Lo que tenga la empresa, al final es, bueno, al final la empresa, que muchas veces en el caso Maker es un equipo muy pequeño de gente que se conoce muchas veces de hace mucho tiempo y bueno, pues es compartir viendo unos valores comunes que te marcan también. Sí, o eso, incluso hay, en el caso de Pilar, comentaba que, bueno, que a nivel de desarrollo, pues que, no sé, tienes que gastar 1 millón de euros. Pues eso no se lo vas a cobrar a un cliente, evidentemente. Si se lo cobras, estupendo, pero es difícil. Y también es difícil levantar 1 millón de euros, o sea que tampoco no hay nada fácil. No, y buscar un socio industrial, sí, a ver, al final, bueno, es eso, lo que decís todos, que es pues un camino y cada uno tiene que ir buscando lo que le va mejor y descartando lo que le va peor. Y hay una cosita más que me gustaría añadir, y es que hay algo que es muy importante, sobre todo para los que no venimos del mundo de los negocios, y es que el modelo de negocio es algo que muchas veces se deja para más al final de lo que se debería. Como que muchas veces va atado al propio producto, y hacer un crowdfunding, una ronda de financiación o recibir un préstamo no quiere decir que tu producto vaya a salir bien. Es decir, puedes tener una inyección de dinero al principio que te sirva para desarrollar, pero al final tienes que saber cómo vendes, a quién y por qué precio, ¿no? Entonces, es algo que es casi que tienes que saber muy bien antes de plantearte todas estas opciones de financiaciones. Bueno, cuando tenga esto, ¿qué va a valer? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Quién y cómo me lo va a comprar? ¿Cómo lo voy a vender? Todo esto es tan o más importante que cómo te vas a financiar para empezar. Sí, que es un poco, bueno, lo que se achaca muchas veces al mundo maker, que es un sector, o sea, un grupo de personas es que les apasiona la tecnología, pero claro, hay que pensar cómo vender para pasar de eso a un proyecto que sea sostenible y del que poder vivir. Claro, que vosotros aquí sois ejemplos de que eso se puede hacer y que hay que buscar el camino, pero existen formas. Sí, también, o sea, nosotros también pecamos de eso, bueno, somos técnicos todos y somos ingenieros y no nos gusta ver un prototipo en la calle, pero bueno, pues luchamos contra esa mentalidad y bueno, pues a veces hay que enseñar a usar cosas que bueno, un poco no estás tan conforme, pero el negocio va antes que el desarrollo técnico y eso es algo que aprendes a la fuerza. Sí, estoy con Xavier, estoy totalmente con lo que han dicho Tomás y Xavier. Nosotros somos todos técnicos también y yo aprendí lo del Excel, del business plan a la fuerza, pero lo aprendí. Al principio no lo entendía, pero luego es que veo que sin un business plan no vas a ningún sitio. No, tienes que tener un business plan y bueno, yo también era del tema de, ¿para qué invertir tanto en marketing? Porque nosotros a nivel de servicio no hacemos marketing, es todo el boca a boca. Nunca lo vi necesario, pero luego llega un punto en que tienes que crecer y en el momento que tienes que crecer es cuando ya te tienes que plantear otras cosas. Nosotros tenemos que crecer en el sentido de que por la cantidad de trabajo que te viene ya tenemos que contratar a más gente, entonces ya el business plan crece, ya te tienes que plantear cómo lo vas a hacer, ¿no? Lo que hablábamos antes, cuál es el medio que vamos a utilizar, fondos propios, otro tipo de cosas, ¿no? Pero el tema del business plan, yo la primera vez que me dijeron que tenía que hacer un business plan e intenté hacerlo, a mí me cortocircuitaba el cerebro. Sí, porque yo decía, pero ¿cómo voy a saber cuánto voy a vender? El cómo sí que lo puedes saber por tu experiencia laboral, en nuestro caso por nuestra experiencia en el ámbito. Pero cómo montar un business plan, yo al principio me costó entenderlo, pero ahora creo que es indispensable. Tienes que llevar la parte de negocio, aunque nos cuesta a los técnicos, pero tienes que mirar para ella, porque si no es que es imposible. Mira, vamos a aprovechar, tenemos aquí una pregunta de Carmen Casado, os la voy a leer y luego, si seguro que da pie a más preguntas, seguimos con ello. Y si no, pues planteamos una hacia el final, que nos quedan ahora 10 minutos. Nos dice Carmen que en general en el mundo emprendedor cuesta hablar del modelo de negocio y centrarlo.
no es una característica exclusiva del ámbito tecnológico. Qué bien que resaltasteis la importancia del business plan, de la definición de modelos de negocio, de las dificultades de crecimiento. ¿Qué hubierais querido saber o qué medios querríais haber tenido para que os fuese más fácil el proceso? ¿Quién quiera empezar? ¿Alguien que habéis...? Algo que os hubieses querido, que dijiste, que si hubiese sabido eso antes de empezar, os habría ahorrado muchísimas horas de trabajo, muchos quebraderos de cabeza. Yo lo hablaba ayer con un amigo. Al final esto está todo resuelto, pero yo creo que no hacemos tanto caso como deberíamos cuando alguien nos dice, pues ten cuidado con esto otro. Dices, bueno, pues sí, será importante, pero lo dejas ahí. Y sí que es importante, pero te acuerdas un año tarde. Pero, o sea, el camino está andado, porque son muchas personas y muchos años y está andado. Pero, claro, hay que saber muchas cosas. Claro. Hay que darse golpes. Sí. Sí. Yo a lo mejor ahora hubiese empezado las cosas en un orden distinto a la hora de, en la parte de buscar financiación, ¿no? Sí que hubiese hecho cosas en orden diferente. Creo que hubiésemos ido más rápido de lo que hemos ido. Pero creo que al final, tal vez si no lo... Es que hasta que no lo ves y no lo conoces tú, aunque te hablan, a mí al principio, cuando empecé en todos estos temas de aceleradoras, conocer un poco los eventos para startups, etcétera, que empecé a asistir a eventos, etcétera. Claro, al principio me hablaban de cosas, pero para mí me hablaban muy en genérico, no era capaz de aterrizar esas ideas. Las ideas las empecé a aterrizar cuando ya empecé a tener rodaje. Primero, ya empecé a entender las palabras, ¿no? Que las cosas, claro, el vocabulario startup a veces es un poco complejo, el vocabulario económico es complejo. Entonces yo, hasta que no tuve un poco de rodaje, no pude acabar de entender cosas que me estaban diciendo. De todas formas, claro, de todos los inputs que recibes, también hay que discriminar un poco porque, claro, cada uno ve las cosas desde su propio perfil o de su propio proyecto. Entonces, todo el feedback es fundamental y luego también tienes que aterrizar todo eso para tu proyecto. Pero sí que ahora con mi experiencia hubiese hecho las búsquedas a lo mejor en un orden distinto. Antes. Vale, perfecto. Yo creo que cuando empiezas a emprender es lo que decía Pilar, tienes muchas herramientas porque te empiezas a meter en el mundo y Sí. hay gente que te quiere ayudar, hay programas de incubación, etcétera, que te ayudan. Pasa que hay muchas herramientas que al principio no entiendes para qué sirven y por qué te van a ayudar a ti. Y es lo que decía Xavier, al final a veces te encuentras demasiado tarde cuando te pegas con la realidad y dices, vale, para esto servía eso. Y es verdad, pero en ese momento no lo supe ver. Entonces, yo creo que si cuando yo empecé me hubieran dicho... Y a ver, cuando me preguntan esta pregunta, lo que me viene a la cabeza es decir, vale, mentalízate de que las cosas llevan tiempo y de que todo va más lento de lo que parece. Porque no vas a tardar 6 meses en hacer este proyecto y ponerlo en marcha. Vas a tardar más. Pero luego lo pienso en realidad y digo, mejor que no me lo hubieran dicho, porque quizás no me meto en este embolado. Entonces, como... seguir haciendo. Claro, como todo es pasito a pasito, hormiguita, empezar, escuchar mucho lo que se te dice y lo que decía Pilar, aterrizar a tu proyecto y todo va por fases. Las herramientas al final te son útiles cuando realmente te das cuenta de que las necesitas. De que tienes el problema. Claro. Sí, y mira, Pilar, tenemos una pregunta, Antonio García, de cómo harías las búsquedas ahora, con todo lo que habéis pasado. A ver, yo a lo mejor para proyectos hardware o que son intensos en capital empezaría por partner industrial y una vez que tienes un apoyo de ese tipo ya iría a buscar más inversión, ¿no? No tocaría los business angels desde el principio, por ejemplo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ronda semilla, ronda A, ronda B, business angels al principio, bueno, todo lo que se habla, ¿no? La familia, amigos y los locos, las 3 Fs. Sí, claro. Me saltaría a lo mejor eso porque no todos los proyectos entran en eso, aunque bueno, nosotros el tema familiar lo tocamos, claro, pero a lo mejor cambiaba esa forma, pero dependiendo. Luego para servicios, por ejemplo, nosotros hubo un punto que estuvimos un poco atascados y luego empezamos a buscar financiación privada, bancaria directamente. ¿Por qué? Porque el software forense es muy caro y si queríamos crecer necesitábamos comprarnos ciertas licencias de algún software forense muy específico para móviles, para recuperación de datos borrados.
Todo eso tiene un precio. Y tardé tiempo en decidirme, pero al final opté por la financiación privada y estoy súper contenta en ese sentido. Entonces, ojalá lo hubiese decidido antes. Yo era un Claro, poco... cuando hablas de socio industrial, ¿es socio industrial para que ponga financiación o que impulse el proyecto? Las dos cosas sí puede ser, y si no, que impulse el proyecto a través de sus clientes o que ya tenga un proyecto, el que habíamos encontrado nosotros ya tenía un proyecto donde entraba nuestro hardware de lleno. En su proyecto ellos iban a trabajar, bueno, con unos dispositivos y necesitaban no sé cómo decirlo, una unidad de nuestro hardware para cada uno de sus dispositivos. Entonces ya sería una venta grandísima y aparte nos ayudaban con el desarrollo. Y luego nos podrían abrir más camino. Entonces en ese sentido hubiese empezado a lo mejor por ahí, porque ya también te pueden apoyar en tu proyecto desde el principio, ¿no? Si es un tipo de proyecto más genérico como era el nuestro, que al final era para securizar y para recolección de evidencias. Por eso yo bueno, eso sería un poco el orden en que creo que tal vez hubiese sido más fácil, pero la experiencia me lo podría decir, pero no lo sé. Quiero decir, al final yo seguí un orden determinado y creo que ese hubiese sido a lo mejor otro orden más adecuado, pero no lo sé. Es lo que pienso. También mirando atrás, yo creo que es fácil, ¿no?, ver qué es lo que podrías haber hecho mejor, pero que forma parte del proceso el aprenderlo durante el camino, ¿no? O sea, al Claro, final es no puedes emprender. en ese momento saber exactamente qué es lo que era lo mejor. O sea, yo creo que Claro. siempre es así. Es lo que decía Xavier, ¿no? También no es solo el destino, sino también que durante el camino te diviertas, ¿no? Es decir, te diviertas y aprendas. Al final es eso, es el camino. Todos pensamos, como decías tú, Tomás, el tema unicornio. No, tenemos que ser unicornio. No, no es verdad. Hay muchas otras vías. Y el camino es el que también te permite desarrollarte, aprender, poder crear nuevas cosas, fallar, no sé, todo forma parte de haber elegido crear cosas nuevas, que al final es lo que somos las startups, ¿no? Claro, es que al final el camino no está hecho y cada uno claro. tiene que ir pues probando, pues eso, a Xavier tiene claro que su modelo es crecer orgánicamente con clientes poco a poco, con lo que les vaya dando. Tomás recurrió al crowdfunding, que en el ámbito social pues yo creo que es un súper acierto, porque por una parte le das publicidad al proyecto, lo das a conocer y por otra parte consigues financiación. Y Pilar, claro, es que si para necesitando tanta inversión desde cero... Distintos caminos, sí. Sí, tal cual. Dejadme que voy a echar un vistazo aquí al chat. Pone Antonio García. Excelentes intervenciones de todos. Muy bueno compartir vuestras experiencias. Muchas gracias. Y Alejandro, desde Guatemala, muchas gracias por valioso contenido. La voz de la experiencia. Y nada, me dice Rubén que nos deja 10 minutitos, así que os lanzo una nueva pregunta. Que bueno, ya estuvimos comentando antes un poco entre bambalinas, que como la Maker este año va un poco dedicada pues al tema open source, código abierto, pues si nos pudieseis contar desde vuestra experiencia, si creéis que se puede construir un modelo de negocio viable con código abierto, y bueno, pues si tenéis alguna experiencia propia o de alguien que conozcáis cercano, pues será bienvenida. Y si tal, hoy invertimos el círculo, empezamos abierto más, Pilar. Sí, yo creo que sí que se puede. No es nuestro caso, aunque sí que tenemos proyectos open source. Participamos, de hecho, la primera versión de Entouch fue open source. Hemos trabajado con alguna agencia europea en algún proyecto que por pliego tenía que ser open source. Y es viable. Yo tengo aquí abiertas varias pestañas de empresas grandes americanas, creo, que tienen productos open source y bueno, tienen dinero y están vivas y se usa mucho, o sea que es viable. Nosotros no lo hacemos, no es que no lo hagamos, no es el core de nuestra empresa, porque los clientes a los que vamos, digamos que les da un poco
un poco igual. Le hablamos de open source y se quedan con una cara igual que la que estaban, entonces tampoco nos aporta nada. Lo que sí es que hay gente que, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a otro tipo de clientes es que le tienen que ver valor a open source. Aquí en la Maker Faire tenéis el ejemplo de Kaleidos, que creo que viene mañana o después, no sé muy bien. Pero bueno, hay empresas que lo venden y lo venden bien y yo soy un firme defensor, así que no... Fantástico. Tomás, bueno, lo que quieras compartir. Nosotros en cuanto a código somos muy poco intensivos, con lo cual no hablaría desde la experiencia. Como filosofía a mí me encanta personalmente, pero bueno, hay maneras de monetizar, simplemente es encontrarle la manera, pero como filosofía lo que es el open source me parece brutal. Seguro que Pilar tiene más comentarios más interesantes que hacer en ese respecto. A ver, hay proyectos a nivel, por ejemplo, de desarrollo de software. Yo conozco empresas que se dedican a adaptar soluciones que ya hay en el mercado, que son de código abierto, y las adaptan a las empresas. Y eso se puede monetizar perfectamente. Sería un ejemplo de que sí, que se puede. En nuestro caso, 2 compañeros míos hacen hardware hacking y han desarrollado... Bueno, es un dispositivo para los Red Team. En las empresas puede haber Blue Team y Red Team. Blue Team es el que defiende, Red Team es el que ataca, ¿no? Ya es para ver qué agujeros de ciberseguridad tiene tu empresa, ¿no? Entonces, bueno, se hacen ese tipo de estrategias para poder sacar a la luz las vulnerabilidades que pueda tener el sistema de la empresa. Entonces, este dispositivo es para los Red Team, para hacer hacking y lo tienen todo publicado en su Git, sí. Y se está comprando el dispositivo. Además, hicieron una review en Hackaday, que es el blog para temas de hardware hacking número 1 a nivel mundial. Entonces, desde que salió la review de su dispositivo, se está vendiendo mucho más y es muy barato. O sea, es un dispositivo súper barato. No recuerdo si son 12 euros o algo así. Entonces, sí que se puede monetizar desarrollo en código abierto, o es lo que yo veo. Vale, fantástico, chicos y Pilar. Y una pregunta, Antonio García, en relación un poco con esto, que es que ¿cómo ves la publicación de white papers, los libros blancos, dentro del marco de vuestros proyectos y el uso de las licencias de Creative Commons en la socialización del conocimiento que estáis creando con vuestros proyectos? ¿Quién se sienta un poco más aludido? Porque entiendo que es más concreta la pregunta. Yo lo veo interesante y me gustaría hacerlo y no lo hacemos porque no tenemos tiempo, no por otra cosa. No. Lo único que llegamos a hacer es escribir algo en el blog y más breve de lo que nos gustaría, menos de lo que nos gustaría y ojalá tuviésemos más tiempo para difundir. Al final es difundir lo que hacemos, por qué y cómo. Y ojalá tuviésemos tiempo, pero ojalá algún día. Algún día, entre los pendientes. Yo opino como Xavier. Hay cosas que totalmente abiertas y podríamos compartir incluso más, pero no tenemos tiempo. Teníamos un blog y tuvimos que eliminarlo de la web porque era una vergüenza. La última entrada, no me acuerdo cuándo había sido. Entonces, por falta de tiempo. Luego, claro, hay otras cosas que son core de negocio y eso ya está claro que es el know-how de la empresa. Pero hay muchas cosas que te ha dado la experiencia y son perfectamente compartibles con la comunidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo eso. En nuestro caso, no tanto en cuanto a conocimiento industrial como tal, de cómo hemos creado nuestra solución, sino a nivel de difusión de lo que nosotros hacemos, que es cómo ayudar a los niños. Hay un montón de material que hemos ido recopilando en la investigación de cómo hacer la realidad virtual, que planificamos de alguna forma esto poderlo poner abierto y compartirlo, porque al final es la misión de lo que hacemos y
y no compromete nuestro producto, por así decirlo, ¿no? Y es que al final estamos en las mismas, tenemos poco tiempo, pero es algo que tenemos muy presente y que queremos hacer, pero porque va muy con la misión de nuestro proyecto, ¿no? Como que nos va a servir también como material de comunicación y creemos que es algo que se debe compartir. Entonces, vamos a hacerlo pronto, prometido. Sí. Es que el camino siempre te aparecen cosas de, uy, alguien debería hacer esto, o, mira, esto también sería interesante para hacer en algún momento. Vale, y nada, nos quedan 10 minutos, nos pregunta Marcos, que es uno de los que está por ahí detrás en la Maker, pendiente de todo también, ¿qué haríais para fomentar el emprendimiento? Y yo también aprovecho para preguntaros un poco quién os ha ayudado a vosotros en ese camino. Pues eso, Pilar, la aceleradora, nos habías dicho que estabas en Vía Galicia. Bueno, pues un poco, ¿cuáles han sido vuestras herramientas o eso, aceleradoras o lo que habéis seguido para ayudaros y cómo fomentar que cada vez haya más personas que se decidan a Creo que emprender? yo para fomentar tendría que haber un cambio de políticas fuerte a todos los niveles, desde nivel de impuestos a ayudas, etc. Creo que hay recursos limitados para todo lo que se podría hacer. Y bueno, tampoco quiero criticar mucho, pero creo que a nivel político haría falta que se conociera más este mundo, para que se vieran más las necesidades, para que se vieran todas las cosas impresionantes que se hacen y que se apostara más por todo lo que se hace en España. Creo yo que falta a lo mejor un poco del conocimiento, ahora se empieza a hablar de la nación emprendedora, pero creo que estamos muy lejos de la Startup Nation de Israel. Quiero decir, falta mucho para llegar a eso y no por darnos el bautismo de nación emprendedora vamos a llegar a algo mejor. O cambian más cosas o lo veo complicado y hay que apostar más por el proyecto en sí, no por poner oficinas bonitas o cosas así. Creo que hay que pensar en cómo distribuir los fondos de una forma equitativa, o sea, que a todo el mundo le llegue algo, no solo a los grandes. Bueno, creo que hay muchas cosas, creo que podríamos hacer otra charla sobre todo el tema de políticas, distribución de fondos, etc. Vale, gracias, Pilar. Yo al margen de eso, o sea, a nivel público sí que hacen falta cambios, pero también creo que a nivel privado, que también tenemos parte de culpa, o nosotros o las empresas más grandes que nosotros, que no apuestan por emprendedores. Hay empresas que lo hacen, pero en nuestra experiencia son la excepción. Entonces, yo creo que también hay que predicar un poco con el ejemplo en este caso. Vamos. Yo estoy 100% de acuerdo tanto con lo que dices, Cher, como lo que dices, Pilar. Pero estaba pensando, cuando lo preguntabas, estaba pensando en cómo me llegó a mí esa chispa más a un nivel más aterrizado, que es de cómo generamos más emprendedores. A ver, hasta cierto punto el emprendimiento como se ha hecho una burbuja y parece que es como brutal ser emprendedor y no es para todo el mundo. O sea, tienes que tener muy claro que quieres ser emprendedor para convertirte en un emprendedor y no morir en el intento. Pero creo que debería ser algo más transversal en el sentido de que cuando salen las ideas desde el propio terreno, es cuando salen las mejores soluciones, como en tu caso, Pilar, que es como algo muy concreto, pero porque viene de tu background, de tu profesión, descubres esa necesidad y arrancas. Pues a mí, bueno, siempre había tenido una mentalidad muy de empezar proyectos, hacer cosas, pero en la universidad, en diseño, tuve una materia de emprendimiento como tal, que a todo el mundo le parecía una cosa como que, ¿para qué me explicas a mí emprendimientos? Estoy estudiando diseño, pero que de allí nos abrió la mente a muchos a volver a pensar ok, el diseño como tal no necesariamente quiere decir que yo tengo que trabajar en un estudio de diseño. Como diseñador puedo emprender y tener proyectos que no necesariamente sean una gran empresa, sino que pueden ser un proyecto pequeño y eso también es un emprendimiento. Entonces, claro. aplicándolo a todas las ramas, si tú das una clase de emprendimiento en una clase de psicología, que es algo que vamos a hacer el año que viene, que me hace mucha ilusión, es que estoy seguro de que van a salir 30.000 ideas buenísimas de la gente que va a ser psicóloga, de la gente que lo va a necesitar. Claro, no necesariamente de alguien que crea una empresa porque sí, sino de los que están allí al pie del cañón. Perfecto. Sí, al final es que muchas veces pensamos en emprendimiento tecnológico y, lógicamente, pues al tema startup, ¿no? Que al final va un poco, sí que ligado a cierta tecnología al menos, pues sí, pero que es mucho más. O sea, eso hay psicólogos que pueden emprender, gente de historia que puede emprender, ambientólogos y ambientólogas que pueden emprender.
que no es algo solo tecnológico. Vale, pues nos tenemos que despedir ya, que está por aquí Rubén diciéndome. Y nada, pues por recapitular, pues hemos visto, pues yo creo que 3 experiencias súper diferentes, Tomás por su parte más social, desde la universidad, Xavier más orientado a clientes y quien más centrado en tecnología, y Pilar con su parte de productos, manteniendo esa parte de servicio para sobrevivir. Yo creo que ha sido súper enriquecedor, que habéis contado un montón de cosas personales que creo que es al final con la gente con lo que se queda y de lo que aporta en estos encuentros. Y nada más, que nos vemos en la próxima Maker. Y nada, a los que estéis por ahí detrás, deciros que ahora a las 6 me dice Rubén que hay una mesa de digitalización donde también está Óscar Miguel, mi querido compañero de Startup Galicia. Así que seguro que será un éxito. Y nada, Xavier, Tomás, Pilar, gracias. Y nos vemos. Vale, muchas a gracias. vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a todos y a todas. Chao, chao. Chao. Chao, chao.